Buenos días a todos. Aunque precisamente no es confluencia lo que se logra a través de los medios de comunicación informatizados, os mando un gran abrazo y os felicito por esta convocatoria y por todo lo que son vuestras tareas convencionalmente cotidianas. Soy Joaquín Araujo. Me autoproclamo anciano de la tribu de los defensores de la natura en nuestro país. Son 54 años de militancia activa. Y por otro lado, pues soy un privilegiado que vive en el bosque, que cultiva la tierra, que escribe libros, que hace documentales y que intenta comunicar a través de la totalidad de los medios y formatos qué le está pasando a nuestra vida, a la vida de este planeta. O si quieren a la biosfera, que por cierto es un producto del clima. Como todo, absolutamente todo, lo que entendemos que forma parte de la realidad está aquí con nosotros, nos favorece o alguna vez, muy pocas por cierto, nos molesta, todo es criatura del clima. Y en este sentido es en el que quiero compartir con vosotros, con ustedes, pues lo que significa para un naturalista que ha decidido vivir precisamente bajo el gran árbol de las condiciones climáticas y sobre todo que se sepa que todos los que defendemos las construcciones del tiempo tenemos un vínculo directo con la natura y precisamente con lo que ha traído la natura al mundo, que no deja de ser esa suma de elementos que a partir de lo esencial que es el aire, el agua, que es la radiación solar, que modifica las temperaturas del planeta y por supuesto en contacto permanente con la piel del mundo, que es la Tierra, venimos a denominar clima. No de forma especialmente lúcida, hemos viajado a través de varios términos lingüísticos que casi siempre escondieron una de las facetas que deberíamos tener más presentes, que es la de salud, la salud de nuestro entorno, que evidentemente también depende de las condiciones climáticas. Hemos evolucionado de un ocultismo, de una especie de autoengaño superlativo. Hemos estado demasiados años, en concreto desde el 72 del pasado siglo, pues hablando de sí, hay algunas modificaciones en las pautas convencionales y todo eso acabó acuñando el término cambio climático, que es redundante, por cierto. El clima siempre cambia, pocas cosas hay que puedan llegar a ser tantas y diferentes situaciones, panoramas y concreciones en el paisaje, que el clima incluso puedes tener todos los climas anuales en una sola jornada, si como yo vives en una montaña, y puedes perfectamente en un país que es muy limítrofe de las grandes zonas biográficas, pues pasar de los paisajes del clima árido hasta el clima ártico prácticamente sin salir del país. Ese cambio, que casi todos identificamos como un ligero aumento de calor, eh, pronto pasó a ser crisis, crisis climática. Y esta terminología no duró mucho, quizás 4 o 5 años, porque desde hace otros tantos casi todo el mundo habla de catástrofe climática más que evidenciada por simplemente los informativos. Solo siguiendo la información más seguida en nuestros medios de comunicación, que curiosamente es la climática, parece mentira que teniendo el respaldo de la atención de prácticamente el 100% de la población, estemos estancados todavía en una actitud que sigue retroalimentando la que ahora se llama colapso. Sí, un término tremendamente inquietante,
fomenta de alguna forma algo que tenemos que combatir desde todos los puntos de vista. Es sin duda nuestra capacidad para salir de esta amenaza de interrupción de casi todo lo que entendemos como nuestra propia historia y como todo lo que los sistemas naturales hacen, que es buscar la continuidad de la vida, que por cierto han logrado a lo largo de miles de millones de años. Pero si ahora hablamos de colapso es sencillamente por algo que, por supuesto, podríamos adornar con miles y miles de guarismos, de cifras, con estadísticas, con curvas, pero déjenme que, como soy un privilegiado que asiste en primera línea, en vivo y en directo, a los acontecimientos del sucederse de las sucesiones, que en realidad es lo que es la natura. El entorno natural es literalmente siempre, siempre es ciclo y siempre es proceso, siempre es tiempo, tiempo que va cumpliendo distintas misiones. Miren, lo que está sucediendo y también ha aparecido en los diagnósticos y en los informes del panel intergubernamental del clima. Bueno, no simplemente es un calentamiento, no solo es una tacañería en cuanto a las precipitaciones, no solo es la exacerbación de algunos de los fenómenos climáticos, ya sean pues, huracanes con velocidades nunca vistas en algunos lugares del mundo, las inundaciones que se han convertido en una norma y además una norma que va de la mano también de prolongadas sequías. Lo que sucede y hay que interiorizar porque es lo que le sucede a la península ibérica y como somos, el diagnóstico no es especialmente aceptable, es muy desgarrador. Somos probablemente el ámbito geográfico dentro del planeta que va a ser más afectado, que está siendo ya muy afectado. Bueno, yo quería resumirles el cambio climático con una especie de metáfora muy dura, incluso se podría considerar ciertamente truculenta, pero yo lo vivo así porque no tengo que ir a ningún observatorio. Me lo cuenta mi bosque, me lo cuenta mi huerta, me lo cuentan mis manantiales. Estamos asistiendo al asesinato de la cadencia regular, de las músicas, de la vida y de la naturaleza. Concretamente, estamos viendo como una fuerza imperialista, la más grande que ha existido jamás sobre la piel del mundo, que es el verano, con sus calores, con su aridez, con su falta de humedad en el aire, pues ha conquistado pues ya casi un tercio de los dominios de la primavera y otro tanto de los dominios del otoño. Quédense en eso. Eso es el cambio climático. Y como estamos hablando, también en un ámbito en que no separamos lo que le pasa a la natura de lo que le pasa a la sociedad, de lo que le pasa a nuestra propia cultura, pues hay que entender que casi todo lo que entendemos como creatividad del ser humano está íntimamente ligada a la capacidad de que nuestros elementos de construcción cultural o de construcción más o menos inspirada en el ámbito de lo artístico, pues esté en disposición precisamente de aportar. Yo en este sentido, y creo que lo he convertido desde hace muchísimos años en una suerte de banderín de enganche para el que quiera aceptar esta sugerencia de afiliación a la cordura, de afiliación a la sensatez. Entre el patrimonio natural y el patrimonio cultural solo hay vínculos, solo hay uniones, solo hay fertilidad cruzada, asistencia mutua. Eh, la cultura tiene que ser, bueno, por desgracia todos conocemos muchos casos en que lo cultural, cuando abandona su origen y el agradecimiento a lo que le permite ser, pues realmente se convierte en un parásito. Pero la cultura culta es la que vive en simbiosis con lo que la hace posible. Uno y lo mismo es el pensamiento y aquello por lo que el pensamiento es posible y esta vieja aseveración
de la filosofía presocrática, concretamente Demócrito fue, o bueno, ahora probablemente me está fallando la memoria, pero sí, creo que fue Demócrito. Bueno, pues eso es lo que hay que entender, que no es posible el arte, no es posible la construcción de esas joyas de nuestro pasado sin lo que nos aporta la naturaleza. Y para empezar nos aporta la posibilidad de pensar, de diseñar, de proyectar. ¿Por qué pensamos con agua? ¿Por qué vemos con agua? Porque lo que respiramos y nos mantiene vivos es un producto de la naturaleza. Por tanto, inseparable, natura y cultura. Ese es el gran desafío del presente, porque, y aquí sí que quiero hacer un especial hincapié, porque cada vez que se habla del pasado siempre hay alguien que dice, hombre, pero eso es un estancamiento o es una rémora o es algo retrógrado. Y la principal misión del presente, la más lógica, la más necesaria, la más constructiva, es no destruir del todo el pasado. Está muy destruido, porque nuestro pasado son los bosques, los pasados son las fuentes que ahora se secan, nuestro pasado es todo paisaje, literalmente, aparte de nuestros libros, de nuestras obras de arte, de nuestros edificios y demás. Y para no destruir del todo el pasado, realmente hay que tener en cuenta que esa es la única forma de que quede algo de futuro. Y esto es exactamente una suerte de emulación, de mímesis de lo que es el clima. Fíjense, mantener el clima en las condiciones en que funcionó en el pasado es la única posibilidad de que tengamos un clima favorable para la vida, para la creación, para la defensa de nuestros patrimonios, pues, en el futuro. Y es solidaridad, es solidaridad con lo que somos y con lo que nos permite ser. Por tanto, no creo que pueda haber una mayor vinculación. Estamos defendiendo muchas cosas que solo son posibles y son bellas, hermosas, a veces casi evanescentes, son conceptos a veces muy abstractos, pero miren ustedes, estamos defendiendo a la transparencia, estamos defendiendo a la limpidez, estamos defendiendo a la lentitud, estamos defendiendo a la levedad, estamos defendiendo pues, a la belleza en una palabra. Todo lo que se está haciendo para que no triunfe ese imperialista verano, para que no triunfe la codicia de los listos, que es la que mantiene este modelo energético, estas formas de conseguir energía cuando tenemos muchas otras de hacerlo perfectamente bien, pues es precisamente con un viaje, con lo que en gran medida hace la Fundación Santa María. Porque, miren, el término patrimonio es un poquito erróneo, es un tanto equivocado. Patrimonio, que además viene esa primera sílaba, ese prefijo, yo cuando lo descubrí, pues tengo que confesar que comprendí muchas cosas de golpe. A veces una sola palabra te lleva a tener una visión panorámica mucho más completa. Eh, la sílaba pa, que nace en el sánscrito, es poder, es dominación. Y claro, cuando hablamos de patrimonio, estamos literalmente haciendo una afirmación de posesión, de propiedad, ¿no? Bueno, es bastante equivocado, ¿no? Porque ni el bosque puede ser de nadie, ni las fuentes, ni los aires pueden ser propiedad de nadie. Y realmente, como ha demostrado la propia historia, que ha sido una sucesión de herencias, por mucho que en algún momento tuvieran un determinado autor, un determinado dueño, pero esto también hay que diluirlo, ¿no? Hay que diluirlo porque a nuestro alcance está el otro gran prefijo, el de na, el de ma, de madre, el de naturaleza. Eh, Algún día cuando nos alcance la lucidez también a la hora de explicarnos y de tal, no hablaremos de patrimonio, hablaremos de matrimonio.
de matrimonio con nuestra historia pasada, de matrimonio con nuestra sociedad presente, de matrimonio con un futuro que queremos que siga siendo fértil y posibilitador de todo lo que todavía no ha sido destruido del todo y por tanto pues hay que defenderlo. Pero siempre consideramos que ese término belleza que demasiadas veces es utilizado con bastante fugacidad trivial, ¿no? Bueno, es que lo que estamos haciendo en la lucha contra el posible colapso climático es precisamente querer liberar. Somos un movimiento de liberación, pero de la belleza. Porque la belleza es el mundo natural funcionando correctamente. La belleza es lo que yo tengo detrás, que es el bosque, es esa línea del horizonte que me acompaña y que ha sido dibujada por el gran artista de este mundo, que es el agua, ese agua lápiz del tiempo, que ha puesto a nuestra disposición todos los horizontes y todas las posibles bellezas. Como los acontecimientos reales en el instante en que uno vive son importantes, os quiero decir que en este mismo instante que grabamos este saludo, esta bienvenida, este abrazo, están pasando las grullas dominicales. Está sonando el trompeteo de la todavía Europa salvaje. Belleza en libertad me está acompañando. Y eso es lo que os deseo a todos. Es nuestro, creo que verdadero empeño y mis felicitaciones a la Fundación, a esta reunión y que ojalá pronto podamos confluir cara a cara, presencialmente y como siempre, gracias y que la vida os atalante. Bueno, el aumento de la temperatura del agua del mar es el principal responsable de todo el cambio climático, de los efectos del cambio climático a nivel planetario. En el caso concreto de España, de la costa mediterránea, que es lo que mejor conozco, está destruyendo las praderas de Posidonia, un alga que es fundamental para oxigenar el agua y que además es la principal especie del ecosistema para lo que es toda la vida, desde peces a todo lo que es el sistema trófico. Entonces, claro, por ejemplo, paellas basadas en marisco o paellas basadas en productos del mar van a tener un efecto, va a tener un efecto directo sobre los ingredientes frescos. Pero es que además el hecho de que el cambio en la temperatura del mar afecta a toda la química y física planetaria, pues también puede afectar a las variedades locales por cambios en la distribución, patrones de lluvias, etcétera. Bueno, pues desde el punto de vista de la Fundación, la verdad es que sí que estamos notando en los últimos años que no solamente sobre los caminos, que el cambio climático está provocando unos veranos más alargados de lo acostumbrado en Cantabria, especialmente en la costa. Hay unos efectos de alargamiento de la época estival, sobre todo hacia el otoño, y esto genera bueno, los caminos de Cantabria, todo Cantabria en general, depende al fin y al cabo del aporte hídrico de la lluvia. No tenemos prácticamente grandes pantanos que nos puedan suministrar de forma periódica una agua necesaria para toda la costa, donde se concentra la mayor parte de la población, pero es cierto que está cambiando el régimen hídrico y está cambiando el clima en Cantabria. En principio puede ser más beneficioso para que la gente que hace el camino de peregrinaje le pueda facilitar, porque el tiempo puede acompañar más en la mayor parte de los caminos, pero también es cierto que la parte natural del camino se está aislando a partir de unos caminos que están cambiando su régimen ecológico, digamos. En este sentido tenemos desde la Fundación un proyecto LIFE que intentamos recuperar pequeñas áreas a lo largo del camino que intentaremos conectar precisamente utilizando
los caminos de peregrinación como corredores ecológicos para intentar recuperar esas zonas que están quedando aisladas o que pueden tener algún problema con su flora, con su fauna, intentar conectarles para que de forma natural pueda recuperarse toda la flora y la fauna que en principio podríamos ir perdiendo con el paso de los años. Creo que es importante concienciar a la ciudadanía, lo primero de la existencia del cambio climático y lo segundo de cómo este está afectando al patrimonio cultural inmaterial, partiendo de la educación y de la sociedad, ¿no? Es decir, que ellos valoren ese patrimonio cultural inmaterial y entiendan que a día de hoy se está produciendo, bueno, pues un cambio que se ha visto acelerado en parte por esa sociedad y que si no hacemos nada, ¿no?, a nivel de las administraciones locales, imponer leyes, ¿no?, que puedan de alguna forma incentivar a esa protección y a esa conservación del patrimonio cultural inmaterial. Creo que por parte de la sociedad hay un gran desconocimiento de lo que es el patrimonio cultural inmaterial, por lo que habría que empezar a trabajar en ese sentido y nuestra responsabilidad, ya digo, es crear una legislación fuerte y potente que pueda dar las herramientas suficientes a la sociedad para protegerlo y conservarlo. Yo creo que esos son los pilares fundamentales, ¿no? Una sociedad que no conoce lo que es el patrimonio cultural inmaterial no va a poder protegerlo y el papel de los políticos pues reside sobre todo en que la ciudadanía pues tenga esas herramientas. Bueno, pues hay algo evidente, que es que efectivamente esas condiciones extremas afectan a cualquier ámbito de la vida de las personas y por supuesto al patrimonio inmaterial. Me gustaría incidir un poco en, digamos, como dándole la vuelta, y es que el cambio climático puede ser una oportunidad para reconocer la importancia del patrimonio inmaterial como ese patrimonio que nos ayuda a adaptarnos a condiciones, como has dicho, cambiantes, extremas, y que al final ese patrimonio inmaterial pues surge de una necesidad de una adaptación a unas condiciones socioeconómicas, socioambientales, en un determinado momento. Y seguramente ese patrimonio inmaterial seamos capaces de poco a poco ver la importancia que tiene precisamente cuando esa crisis climática que nos estamos enfrentando ahora mismo puede ser, no diría yo tanto una solución, pero sí una herramienta para mitigar los efectos de ese cambio climático. Fenomenal. ¿Esto explico? Sí, bueno, el patrimonio cultural inmaterial, a mí me prefiero llamarlo viviente, que me parece que es mucho más bonito y más claro, ¿no? El concepto, y reside en eso, en que está puesto en marcha, que está rodando, que está vivo, y normalmente pues el cambio climático claramente influye en la desaparición de multitud de elementos del patrimonio cultural inmaterial, pero en multitud. Porque no hablamos solo de que tenga declaraciones, sino es todo el patrimonio cultural inmaterial que hay en todos los lugares, es inabarcable, y por supuesto que aunque normalmente la desaparición de estas formas culturales sea multicausal, tenga un peso muy grave el cambio climático, no me cabe duda. En cuanto desaparezcan y sean de museo, dejan de ser lo que son. Ya no es patrimonio cultural inmaterial, ya pasa a ser otra cosa, material de registro, pero ya no es viviente. Esa es la clave, ¿no? Entonces, en ese sentido, una vez que llegue al museo y ya no lo esté puesto en práctica, es perdiz muerta y no le encuentro nada positivo. Yo creo que el origen del asunto está en el modelo de desarrollo que tenemos, que en España tiene fecha, plan de estabilización de 1959-1960, cuando pasamos a pertenecer al mundo, digamos, de Estados Unidos, ¿no?, al ámbito de Estados Unidos,
y donde se nos marca qué tenemos que hacer. Grecia, no sé si es en esas fechas o posteriores, pero es cuando comienza un modelo diferente de desarrollo al que venía siendo desde la Edad Media prácticamente, y el medio rural pues queda deslavazado completamente. De la crisis demográfica y luego posteriormente el cambio climático, que también viene del mismo origen, pues tienen, por lo menos de los años 60, una influencia terrible sobre el desarrollo posterior. Entonces, ambas cosas han producido una debacle demográfica en el medio rural, y eso conlleva pues un cambio y unas formas de desaparición también de la vida tradicional ligada al clima, a las estaciones, a la vida, al ciclo vital, donde llevaba aparejado unas formas de comer, unas fiestas, una serie de actividades, que todo eso está cambiado y que se mantienen cosas por los vinculados de ese mundo rural que todavía pervive, porque se fueron a las ciudades, pero mantienen su relación con el pueblo, su segunda residencia, su vivienda a la que vienen los fines de semana, y mantienen fiestas y mantienen relaciones, y se las transmiten también a hijos y a nietos, pero ya no tiene nada que ver las formas de cómo eran antes esas cosas a cómo son ahora. Antes era un mundo de escasez, donde una matanza tenía un significado muy importante para todo el año, y ahora es un remedio para el turismo de hacer un día una matanza en un pueblo. Pero no tiene nada que ver ni en las fechas de cada pueblo, ni en las fechas de las fiestas tampoco tienen que ver habitualmente. ¿Y eso tiene relación con el cambio climático? No, tiene relación con un modelo de desarrollo que ha urbanizado estas sociedades, ha despoblado, dejando los recursos vitales al azar. O sea, la producción de agua de calidad, la producción de aire limpio, la producción de vegetación, de madera, de comida, todo eso ha quedado desmangado, ha quedado abandonado, y el problema de urbanizar la sociedad y olvidarte del mundo rural es que te estás yendo a una economía mercantilizada y de hacer cosas raras y que te paguen por ello, y olvidar lo fundamental, que son los elementos básicos para la vida, que siguen estando en el medio rural. En un sitio como Castilla y León es una evidencia tan grande, ¿no? 90.000 kilómetros cuadrados, de los cuales pues están ocupados por 2 millones y pico de personas, que la mayor parte viviendo en medio de las ciudades. Entonces esto es un camino muy complicado de resolver, porque en el trasfondo no es el cambio climático, sino que es el modelo capitalista que ha producido esa forma de vida diferente y a la vez ha producido el cambio climático. Si no hay un decrecimiento y no hay un abandono de esa dinámica económica, evidentemente no tiene solución ni el patrimonio material ni la vida sobre el planeta para los humanos. Pues la respuesta a la primera pregunta es por supuesto sí. Todos los rituales y todo este tipo de celebraciones que van un poco en consonancia con este tipo de ciclos vitales, porque al final no dejaban de ser ciclos vitales, se están trasladando. Lógicamente no podemos celebrar, por ejemplo, la festividad de las marzas, como se celebraba, nosotros tenemos ese tipo de manifestación, las marzas se celebraban como un inicio de temporada, como una renovación. Lógicamente ahora con las estaciones se van a trasladar, entonces claro, hay muchos rituales, muchas danzas, muchas tonadas, muchas canciones que lógicamente si se traslada esa siembra, si antes se sembraba en noviembre y ahora resulta que en noviembre no hay nada, o incluso puede que ese tipo de semilla ya no se siembre. Entonces claro, ese ritual, esa canción, esa tonada queda totalmente descontextualizada, es decir, no pasamos de un patrimonio cultural y material vivo, es decir, en activo. Podemos pasar a que sea un material etnográfico. Es decir, aquí en su día se realizó este tipo de siembra, este tipo de cultivo, y a raíz de esto, este ritual y esta festividad ya no se hace. Entonces, patrimonio cultural y material, lo que nos dice la UNESCO es que es un patrimonio vivo y que se traspasa de generación en generación. En el momento en el que el cambio climático nos modifica y nos traslada a las estaciones como lo está haciendo, se descontextualiza totalmente. Entonces pasa a ser ya un material etnográfico más que un patrimonio cultural y material. En mi opinión, el impacto del cambio climático, como hemos venido comentando, está afectando a todos los aspectos de
de la vida humana y por supuesto entre ellos el patrimonio cultural inmaterial está afectado por este cambio. Y lo podemos ver tanto en aspectos materiales que están asociados a las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, como a aspectos inmateriales como son las afecciones que tienen a nivel social sobre las personas y sobre su bienestar y sobre su capacidad de poder hacer estas manifestaciones. Lógicamente, un conjunto de factores que pueden ser definidos bajo el término cambio climático no es modelable por una acción humana de manera inmediata. Es un proceso en el cual se suman sinergias, en el cual se suman actuaciones distintas. Hay posibilidades de no incrementar el cambio climático y sus efectos tomando los valores y las fórmulas de los elementos de nuestra tradición que eran más respetuosos con el medio en el que vivimos, ¿no? Pero a la vez podemos afrontar también los daños que parecen inevitables causados por el cambio climático recurriendo a esas fórmulas que nos aporta el bien cultural de carácter inmaterial. Cultivos, formas de cultivo que hoy día parecerían revolucionarias, pues fueron las que practicaron nuestros mayores, respeto al entorno y empleo de las energías necesarias sin abuso de las que no lo son. El entorno más inmediato es el que debe de tener su propio aporte energético y no deben existir redes muy distantes que encarecen y crean problemas en ese mismo trazado de comercialización de la energía. La forma de vida tradicional, el bien de interés cultural, el patrimonio inmaterial tiene valores, aporta conocimientos, fórmulas que son útiles para recuperar una forma de vida que sea de bien vivir, más allá de lo que se ha dado por tener como un desideratum que era el estado de bienestar. El estado de bienestar es un panfleto, lo que necesitamos es una sociedad de vivir bien, en la que nos sintamos a gusto. Y esa nos la permite o nos ayuda a conseguirla la identidad con un medio, el desarrollo de fórmulas que permiten la sostenibilidad en ese medio y la recuperación de valores que no van a sumarse al agotamiento de ese medio. En el terreno tan simple, en un terreno tan parcial, tan particular como el del deporte, hemos tendido a un deporte de espectáculo, a un deporte de business que excede de lo que era el disfrute de la práctica deportiva. Incluso el olimpismo se ha ido más allá y está fuera de lo que era un sentimiento más fuerte, más alto, más lejos, para llegar a ser más rico, más rico, más rico. Y necesitamos recuperar los valores que aportaba ese juego, la práctica lúdica, que está en el origen de la práctica deportiva. Eso está en los juegos y deportes tradicionales, que forman parte de nuestros bienes de interés cultural de carácter inmaterial. Muy bien. Creo que ya el cambio climático está afectando hoy en día lo que es a nuestro patrimonio cultural inmaterial y en el futuro entiendo que continuará repercutiendo en el mismo, pero espero que con todo el conocimiento del que disponemos no vaya a ser sustituido por otro, sino que podamos de una manera utilizar de manera positiva todo este conocimiento que tenemos tradicional y apoyarnos en él como soluciones para poder adaptarnos a los cambios que estamos experimentando. Va a repercutir de una manera de disponibilidad de recursos y de frecuencia o variabilidad en poder disponer de estos recursos, ponte para los alimentos o las tradiciones, las fiestas,
pero creo que sí que vamos a poder utilizarlos como herramienta para poder adaptarnos al cambio climático. Tenemos en España recientes leyes sobre cambio climático, tanto autonómicas como una ley estatal, y son leyes de un amplio espectro que afectan a muchas políticas públicas y a muchas actividades económicas. Sin embargo, a pesar de esa gran amplitud, quizás el gran olvidado es el patrimonio cultural, ¿no? Tanto el material como el inmaterial no aparece citado ni mencionado en esa legislación climática. Esto no significa que no haya una interacción, de hecho puede haber actividades como la transhumancia o las vías pecuarias que debido a sus funciones climáticas, las funciones climáticas que mantienen, pueden servir para revitalizarlas y recabar más apoyos públicos y que no se pierdan el patrimonio cultural y material ligado a ese tipo de actividad. Problemas que existen de polinización, pues como al estar enfermas prácticamente, pues se mueren y se mueren en el campo, no mueren en la colmena. Y después hay pues la varroa, una enfermedad también que es como un ácaro que las daña mucho a las abejas, y todo el tema climático, pues con los problemas si no hay humedad, no hay flores, y si no hay flores no puede haber miel. Y la miel lo producen las abejas, pero del néctar de las flores, y no es que lo fabrican ellas. Pues estamos ayudándolas un poquito y estamos multiplicando, porque de una colmena se pueden hacer hasta 3. Las divides, buscas realeras y haces reinas, y entonces es cuando multiplicas y haces 3 hacer más abejas. Y una reina, por ejemplo, pone unos 30 huevos diarios. O sea que nacen 30 colmenas, o sea 30 abejas diarias en cada colmena, realmente quietas. Pues por desgracia yo creo que no hay una conciencia del impacto del cambio climático sobre el patrimonio cultural y material en los ámbitos, digamos, de la política, o los ámbitos de quienes tienen que decidir y aprobar políticas eficaces. Sí que hay, evidentemente, sobre el cambio climático y sus consecuencias a nivel global, y eso es perceptible, ¿no? Pero esto es tan específico que está todavía muy por debajo de lo que estáis trabajando aquí, a nivel que se está trabajando aquí, y de las opiniones que estamos conociendo y de los puntos de vista que estamos conociendo por parte de la gente. De hecho, para que seamos conscientes, hay una ley en tramitación ahora, una nueva ley de patrimonio que está en la tramitación, y este tipo de planteamientos no están presentes en el anteproyecto, ni en el proyecto, ni tampoco en las enmiendas, tengo que decirlo. Por lo tanto, no hay todavía una conciencia política de actuación a este nivel, por desgracia. Estas reuniones, estas jornadas de trabajo, creo que son muy importantes porque abren, y en este caso yo como político me abre los ojos también para trabajar en esta línea y poder aportar dentro de este ámbito pues todo lo que se pueda para abrir precisamente estas nuevas visiones que son necesarias, obviamente. Bueno, yo como ciudadano es que soy pesimista, porque creo que el cambio climático es irreversible, los efectos son ya muy demoledores y van a ir a más, y no veo que la sociedad, sí, lo conocemos, y cuando vienen estas grandes tormentas fuera de tiempo, estas grandes nevadas fuera de tiempo, estas grandes olas de calor fuera de tiempo, aquí en Navidad las olas de calor es muy perceptible, vamos, en verano es muy perceptible, ¿no? Pero yo creo que la gente se adapta,
personalmente, sabe de ello, sí, pedimos que se hagan cosas, pero no queremos cambiar nuestra moda, nuestra forma de vida, y por lo tanto si eso nos va a repercutir en que utilicemos menos el coche o compremos menos o viajemos menos a otros países, eso yo creo que por desgracia no estamos concienciados. Que se abandonen algunos hábitos, se reduzcan algunos elementos de consumo. Yo creo que el cambio climático es uno de los factores que más afectan al patrimonio cultural inmaterial. Lo afecta en todos los sentidos y en todas sus manifestaciones. Entender el patrimonio cultural inmaterial sin comprender el clima, sin comprender el entorno, sería imposible. Toda variación que se produce en ese entorno, en ese clima, afecta a las manifestaciones y a la forma de reproducir esas manifestaciones. Por ejemplo, fiestas vinculadas con las cosechas, con las estaciones, con la primavera, con el verano, con el otoño y con el invierno. Desde el momento que se desdibujan las estaciones, esas fiestas pierden un poco su contenido. En la zona del Bierzo tenemos muchas manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial relacionadas con las estaciones, por ejemplo los Mayos de Villafranca, que es una fiesta que se hace el 1 de mayo, pues como una vinculación a la primavera, al resurgir de la naturaleza, al resurgir y al movimiento de la reactivación de los cultivos. Desde el momento que la primavera empieza a mediados de febrero, pues es un poquito ilógico que estemos esperando hasta mayo, pero la tradición, que es lo que tenemos que conservar, y los usos, hace que esa fiesta tenga una especial sensibilidad para la comunidad portadora, que hace que aunque el calor y la siembra haya sido anterior, bueno, pues el día 1 de mayo signifique una fiesta para toda Villafranca, signifique el esplendor de la naturaleza, el esplendor del campo. Que el cambio climático nos va a afectar mucho. Ya no solo hablo de los mayos, sino que hablo también de otro de las manifestaciones propias del Bierzo, como puede ser el viñedo viejo. Es evidente que todo cambio en las temperaturas afecta a la calidad de la viña, afecta a la calidad del cultivo. Por ello es necesario la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, pero desde unos estadios primeros tenemos que hacer una labor de identificación de los posibles riesgos, de saber cuáles son esos riesgos para poder paliarlos, para poder salvaguardar y para poder conservar. Y implicar sobre todo a las comunidades portadoras, porque son las que fundamentalmente van a llevar a cabo esa salvaguarda. Tengo formación en arte, en investigación, y luego actualmente pues me dedico a pintar temas también relacionados con los cuerpos. Cuando yo más me he fijado en este cambio sería partiendo de lo más cercano a mí, que en este caso sería mi familia. Por ejemplo, mis abuelos llevaban toda la vida cultivando de una forma muy similar a lo largo de los años, y estos últimos 5 años han tenido que cambiar esas formas de cultivo adaptándose al nuevo clima que hay actualmente. Por ejemplo, un ejemplo que también he dado en unos escritos que nos han preguntado aquí en el seminario, es que, por ejemplo, en la Vijanera, una actividad que se realiza el primer domingo de cada año en Silión, un pueblo de Cantabria, los trajes tradicionales que se han usado de toda la vida, muchos se han tenido que adaptar a las nuevas temperaturas.
Por ejemplo, antiguamente pues había un traje que era el oso de toda la vida de la viejanera, un traje súper peludo, gigante, que abriga un montón, porque vas en enero, hace mucho frío y la gente pues va abrigadita, digamos. Pues muchos han tenido que quitar capas interiores, capas de material vegetal que se usa para hacerlos y similar, para no pasar tanto calor como se pasa estos últimos años, en este caso. Bueno, evidentemente el cambio climático afecta a todas las actividades humanas y la artesanía no podía ser menos, ¿no? Es decir, es una actividad, porque aparte de su valor cultural histórico, la actividad artesanal es una actividad económica y por lo tanto está relacionada con su entorno socioeconómico, ¿no? Y eso afecta, ¿no? Hay que pensar que el 70% de la actividad artesanal, de los talleres artesanos en Castilla y León, por ejemplo, están en el medio rural. Y los cambios socioeconómicos que está produciendo el cambio climático, cambios de cultivo, despoblación, pues afecta a los talleres, ¿no? Los talleres están perdiendo cada vez más protagonismo en el medio rural, está comenzando a haber una migración hacia las hacia zonas urbanas y esto también tiene un cambio consecuente, ¿no? Por otro lado, también el problema de la despoblación está generando la pérdida también de productos o de formas de hacer o conocimientos que estaban muy vinculadas al territorio. Entonces, la respuesta es un sí, claro, ¿no? Evidentemente el cambio climático está afectando a la actividad artesanal. ¿Y qué se está haciendo? Bueno, pues aparte de las políticas generales que se hacen vinculadas con las empresas o microempresas o pymes en general, en cuanto a la especificidad de las actividades artesanales, pues no se está haciendo mucho, no se está haciendo mucho porque no se tiene realmente un conocimiento importante de lo que supone en el tejido socioeconómico de la actividad artesanal, cuando tiene una gran importancia, sobre todo por ser lugares productivos con muy bajo impacto económico, muy bajo impacto en la huella de carbono, con sostenibilidad, que acaban generando también tejido económico en el medio rural, y eso no existe una conciencia política real de lo que sucede.